En la clase anterior dejamos un problema pendiente. Decíamos que el butano, C4H10 es su fórmula, es un hidrocarburo muy usado. El butano es uno de los principales componentes del gas licuado. Nos preocupábamos que al quemar este gas se genera dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero que exacerba el calentamiento global, lo que da origen al cambio climático. Entonces, nos interesaba saber si quemamos, por ejemplo, 10 toneladas de butano, ¿cuántas toneladas de dióxido de carbono serán emitidas a la atmósfera? ¿Cómo resolvemos este problema? Veíamos ya la clase pasada que la ecuación química nos entrega información en términos de número de partículas, en este caso en términos de números de moléculas. Nos dice la ecuación: 2 moléculas de butano reaccionan con 13 moléculas de gas oxígeno para formar 8 moléculas de dióxido de carbono y 10 moléculas de agua. Pero el problema que nosotros tenemos enfrente está planteado en términos de masa. Entonces, lo que nosotros necesitamos es una relación entre número de partículas y esta masa. Esto ya lo resolvimos la clase pasada. La clase pasada aprendimos a contar átomos y moléculas. Sí, puede parecer increíble, pero lo logramos. Vimos la clase pasada que para contar átomos y moléculas debíamos pesar. Y aprendimos la clase pasada que el nexo entre masa y número de partículas era el mol. ¿El mol? ¿Recuerdas cuál era su significado? Bueno, un mol no es otra cosa que un número. 6,022 por 10 a la 23. Recuerdo e insisto, podemos hablar de un mol de átomos, de un mol de moléculas, de un mol de mesas, de un mol de sillas, de un mol de lápices, de un mol de huevos. Espero que hayas resuelto los problemas que te dejé planteado en aquella clase. Bueno, ¿y por qué elegimos el mol y este número en particular? Porque esta cantidad de átomos o esta cantidad de moléculas cumple con la siguiente condición, con la siguiente propiedad. Un mol de átomos de carbono tiene una masa de 12 gramos. Esta es en realidad la definición del mol, ¿no? Tomamos exactamente 12 gramos de carbono y por diversas vías experimentales determinamos cuántos átomos había en esa cantidad y así fue como se obtuvo este número. Pero gracias a que la masa elegida coincide con el peso atómico expresado en gramos, es que allá podemos generalizar. La masa de un mol de cualquier elemento es su peso atómico expresado en gramos, y de esa forma vamos a tener que un mol de oxígeno tendrá una masa de 16 gramos, un mol de hidrógeno tendrá una masa de 1 gramo. Estas diferencias en masa dan cuenta de la diferencia en la masa de los átomos individuales. Sabemos que la masa de un átomo de oxígeno es 16 veces mayor que la masa de un átomo de hidrógeno. Esta diferencia y esta relación se ve también reflejada cuando comparamos moles de estos elementos. Y de manera análoga, vimos la clase pasada que la masa de un mol de cualquier sustancia es igual a su masa molar o su peso molecular expresado en gramos. Toma tu calculadora y verifica.
El peso molecular del butano, cuya fórmula es C4H10, es igual a 58. Revisemos rápidamente. Peso atómico del carbono es 12. Por 4, 48. Peso atómico del hidrógeno es 1. Por 10 son 10. 48 más 10 nos da 58. Si yo tengo un mol de moléculas de butano, es decir, si yo tengo esta cantidad de moléculas de butano, su masa va a ser 58 gramos. Y así, esto se repite para la sustancia oxígeno, cuya masa de un mol será 32 gramos, para el dióxido de carbono, cuya masa de un mol será 44 gramos, y para el agua, cuya masa de un mol será 18 gramos. Aquí tenemos la información base y toda la información que necesitamos para resolver este problema. Es importante entender que la ecuación química nos entrega la siguiente información: en qué proporción reaccionan los reactivos para generar también en una cierta proporción los productos. Esta ecuación química balanceada nos está diciendo que por cada 2 moléculas de butano vamos a necesitar 13 moléculas de oxígeno y se van a producir 8 moléculas de dióxido de carbono y 10 moléculas de agua. Ahora bien, y si hiciésemos reaccionar 8 moléculas de butano, ¿cuántas moléculas de oxígeno necesitaríamos? Efectivamente, tienes razón. Hay que resolver una simple regla de 3, una simple proporción, y esta ya la encuentras planteada en la pizarra. Resolviendo esta proporción, llegamos a la conclusión de que vamos a necesitar 52 moléculas de oxígeno y se van a producir 32 moléculas de dióxido de carbono y 40 moléculas de agua. Era muy fácil llegar a este resultado, porque aquí vemos que el 8 es simplemente 4 veces 2 el coeficiente estequiométrico. Por lo tanto, sí, el 52 lo obteníamos multiplicando 13 por 4, el 32 multiplicando 8 por 4 y el 40, 10 por 4. Bueno, si ahora hago reaccionar 12.000 moléculas de butano, ¿cuánto oxígeno vamos a necesitar? Bueno, aquí vemos que 12.000 lo podemos escribir como 2 por 6.000. Y entonces esto ya nos dice que vamos a necesitar 13 veces 6.000 de oxígeno para producir 8 veces 6.000 de dióxido de carbono y 10 veces 6.000 de agua. Y si hiciésemos reaccionar 12 millones de moléculas, bueno, ya sabemos que vamos a necesitar 13 veces esos 6 millones de oxígeno para producir 8 veces los 6 millones de dióxido de carbono y 10 veces los 6 millones de agua. Bueno, ya yo creo que entiendes a dónde vamos. Y si reaccionar 12,044 por 10 a la 23 moléculas de butano, o, escrito de otra forma, 2 por 6,022 por 10 a la 23 moléculas de butano, ¿cuánto vamos a necesitar de oxígeno? Estás en lo correcto. 13 veces el número de Avogadro de oxígeno para producir 8 veces el número de Avogadro de dióxido de carbono y 10 veces el número de Avogadro de agua. Pero ya vimos en la pizarra anterior que
el número de Avogadro equivale a un mol. Por lo tanto, estamos diciendo que si yo hago reaccionar 2 mol de butano, vamos a necesitar 13 mol de oxígeno para producir 8 mol de dióxido de carbono y 10 mol de agua. Y aquí llegamos a una conclusión muy importante. La ecuación química puede ser leída en 2 niveles de dimensiones. Puede ser leída en términos microscópicos, esto es, en términos de moléculas, y puede tener una lectura a nivel macroscópico, en términos de mol. Esto es, perfectamente puedo decir, por cada 2 mol de butano, voy a requerir 13 mol de oxígeno para producir 8 mol de dióxido de carbono y 10 mol de agua. Y esto es sumamente importante, porque sabemos cuál es la masa de un mol de cada una de estas sustancias. Claro, un mol de butano son 58 gramos, por lo tanto estamos aquí haciendo reaccionar 116 gramos de butano. Y acá estamos haciendo reaccionar 13 mol de oxígeno y cada uno de esos mol tiene una masa de 32 gramos y 8 mol de dióxido de carbono equivalen a 8 por 44 gramos y 10 mol de agua van a equivaler a 10 por 18 gramos. De esta forma hemos obtenido, a partir de una relación entre número de partículas, una relación entre masas. Ahora estamos en condiciones de afirmar que por cada 116 gramos de butano que son quemados, se van a requerir 416 gramos de oxígeno y se van a producir 352 gramos de dióxido de carbono y 180 gramos de agua. Nótese que estas cantidades están cumpliendo con el principio de conservación de la masa. Recuérdenlo, en un proceso químico, en una reacción química, la masa ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, esto implica que la masa total de reactivos debe ser igual a la masa total de productos. Observen que esto se cumple muy bien. Tenemos una masa total de 532 gramos en los reactivos y una masa total de 532 gramos en los productos. Una nota importante. Esta relación entre masas se cumple independiente de cuál sea la unidad. Ustedes podrán plantear perfectamente que 116 libras de butano van a reaccionar con 416 libras de oxígeno para formar 352 libras de dióxido de carbono y 180 libras de agua. O perfectamente pueden plantear que 116 toneladas de butano van a requerir 416 toneladas de oxígeno para producir las 352 toneladas de dióxido de carbono y 180 toneladas de agua. Esta es la relación que vamos a utilizar en la resolución del problema que hemos planteado.